Buenos días, mi nombre es Juan David Camargo y en esta oportunidad veremos la realización de la actividad del foro para la actividad 2 de programación orientada a objetos y componentes. En primera parte tenemos la programación orientada a objetos, que es un paradigma que es el más utilizado generalmente para desarrollo de aplicaciones. Realiza pues una abstracción del mundo real más exacta que los paradigmas anteriores, los lógicos o los estructurales, y se basan generalmente en cuatro pilares fundamentales, lo cual es herencia, abstracción, polimorfismo y encapsulamiento. El objeto es todo lo que puede ser identificado y que tenga un estado, un comportamiento o que sea capaz de interactuar con otros. Un ejemplo muy básico es un coche, un Ferrari que tiene nombre, sus métodos o comportamientos, que es arrancar, parar, girar, datos como rojo, 280 kilómetros o lleno, que vienen dados por los atributos, que son el color, la velocidad, las ruedas y el motor. Eso es un objeto, todo lo que nosotros podamos ver y que podamos abstraer del mundo real para darnos a entender con una máquina, ¿no? Las clases entonces son las plantillas para la creación de estos objetos, según ya un modelo que viene definido. Los objetos que son creados a través de esas clases se llaman instancias. Un ejemplo muy fácil de la clase es, por ejemplo, un molde que ya viene definido para hacer varios, varios objetos, ¿no? Este ejemplo también es muy básico, pero nos ayuda a entender que es un carro y el carro puede venir de colores diferentes, se pueden hacer objetos de diferentes atributos, pero que compartan la misma estructura que tenía la clase. Y así generalmente se ve en UML, que es el nombre de la clase, los atributos que tienen y las operaciones o métodos que pueden hacer. Las diferencias entre los objetos y clases es que un objeto y una clase, pues la clase es la plantilla y el objeto es los que ya tienen datos, ¿m? Que es una instancia. Los pilares de la programación orientada a objetos están en la herencia, que la herencia se puede entender como superclases y subclases. Una superclase, por ejemplo, una persona, es la que tiene varias subclases como cliente, empleado, médico, secretaria. Y esas clases heredan de persona porque tienen los mismos atributos y los mismos métodos, pero cada uno, por ejemplo, cada subclase puede tener diferentes atributos a los de persona, pero siempre tienen que compartir los que persona tiene. Entonces eso quiere decir herencia, que heredan los atributos o los métodos, tienen los mismos, pero aún así cada uno puede tener diferente, cada subclase puede tener diferencias entre la superclase. Y esto pues permite reutilizar código porque no se tienen que escribir otra vez los métodos que ya se hicieron o los atributos que tenían en común. El polimorfismo es uno de los, por decirlo así, más difíciles de explicar, pero porque digamos que tienen varias tipos de polimorfismo. El polimorfismo tiene que ver con los métodos de las clases y no con los objetos. Por ejemplo, dos clases de diferente tipo que tienen un método en común, pero que ese método se puede comportar de diferente manera en cada clase. El ejemplo más básico es de un vehículo, de la clase vehículo, que tiene dos subclases, auto y bote. El auto y el bote pues son vehículos y se pueden trasladar, por ello heredan de vehículo porque se pueden trasladar, ¿no? Tienen el mismo método o el mismo comportamiento, pero en cada clase independiente, es decir, en auto o en bote, se pueden trasladar de diferente forma, tiene un comportamiento diferente ese método. Se puede un auto trasladar a través de la tierra, ¿no? Y de diferente forma por las ruedas. Y el bote pues se traslada de diferente forma en el mar y a través pues de las turbinas que tiene el bote de las o puede remar, en fin, diferente, o el motor según lo tenga. El polimorfismo de sobrecarga quiere decir
o sea, lo básico, ¿no? La cual las funciones del mismo nombre existen como funciones similares, pero en cada clase independiente pues se comportan diferente, como una función suma también, que en un caso puede sumar dos valores enteros, 5 más 5, 10, y en otro caso puede concatenar cadenas de caracteres string, como puede decir hola y soy Juan. El polimorfismo paramétrico es la capacidad para definir varias funciones utilizando el mismo nombre pero utilizando parámetros diferentes. Entonces aquí se ve que tiene el mismo método pero se usa de diferente forma según los parámetros que haya. El polimorfismo de inclusión es cuando se puede llamar un método sin tener que conocer su tipo. Así no se toma en cuenta los detalles de las clases especializadas. Un ejemplo es un juego de ajedrez donde pieza es digamos la superclase y las otras pueden ser las subclases, que son la pieza de ajedrez de el caballo, el alfil, el peón, en fin, los diferentes piezas, ¿no? Todos tienen un método en común que es movimiento y se puede realizar el polimorfismo de inclusión realizando para ese mismo método llamarlo como movimiento pieza sin tener en cuenta pues el tipo, cada tipo de pieza en particular, ¿no? La abstracción es cómo separamos la información que es relevante de un objeto hacia un nivel de conocimiento. Es decir, por ejemplo, el carro tiene información relevante e información no relevante según nosotros lo queramos utilizar, digamos, en una aplicación. Un objeto tiene información relevante que se relaciona con los otros objetos, entonces no vamos a aplicar toda la información que ellos tienen, todos los atributos, todos los métodos, sino específica para hacer una abstracción del mundo real. No es igual, pero digamos que sí es para lo que lo necesitamos utilizar. Entonces consiste en captar las características esenciales de un objeto, así como sus comportamientos. El constructor es un concepto que viene como una subrutina que permite crear una instancia de una clase o permite crear un objeto. Hay que tener en cuenta que hay varios constructores, ¿no? El constructor sin parámetros y con parámetros. Y estos generalmente pues se utilizan en lenguajes de programación ya como Java. Este es un ejemplo de Java, por ejemplo. Y así. El encapsulamiento se refiere al ocultamiento de datos hacia el exterior en los objetos para guardar la integridad de los datos. Es decir, que en un objeto puede tener pues sus variables, ¿no? Sus datos, y otras clases no pueden ver, o otros objetos no pueden acceder a esas variables porque están protegidos, o pueden estar públicos o pueden estar privados según cada caso el nivel de protección, por decirlo así. Si es público, protegido o privado, se puede ver en las clases. Puede ser público para todas las clases, protegido para las clases y subclases, o privado para solo la clase actual. Los diagramas de objetos por medio de la modelización, ¿no? Entonces, en UML se ven cómo entender los objetos que uno realiza la abstracción. Esto es un diagrama de objeto y esto es un diagrama de clase. Lo podemos entender así para mayor digamos mayor comprensión, ¿no? De nuestro entendimiento. Otra pues ya serían los componentes, el desarrollo basado en componentes, que es un método también para realizar aplicaciones usado y basado en la reutilización, porque los componentes vienen a ser paquetes de software o servicios web, o puede ser un módulo que encapsula funciones que se relacionan con otros componentes a través de interfaces para dar datos y brindar un servicio a un cliente. Entonces las interfaces es un conjunto de operaciones que especifican algunas cosas del comportamiento de la clase
y que permiten que un componente provea de servicios a otro componente que requiere. Las interfaces son colecciones de uno o más métodos que pueden o no contener atributos y se representan generalmente pues con un círculo y una línea unida al componente. Las características del componente es que pueden ser reutilizables, es decir, que se pueden usar en varios proyectos, que pueden ser intercambiables cuando se quiera, digamos, cambiar un componente que esté obsoleto, que ya no nos sirve en nuestra aplicación, lo podemos cambiar, que tienen que poseer interfaces definidas, es decir, para relacionarse con los otros componentes, y tienen que ser cohesivos. La clasificación de un componente se puede dar por tamaño, complejidad, frecuencia de reuso, confiabilidad, mantenibilidad y reducibilidad. Tamaño según las líneas de código o si son orientadas a una función. La complejidad de las clases o métodos, de la estructura interna del componente o de los mensajes que puedan pasar en el componente o del componente como tal ya finalizado. La frecuencia de reuso según el número de veces que se ha utilizado un componente dentro de distintas aplicaciones. O la confiabilidad, que es según la posibilidad de fallo que ese componente tenga dentro de la vida real, ¿no? O la mantenibilidad, que es la facilidad con la cual puede ser modificado frente a los cambios de ambiente o los requerimientos funcionales del proyecto o especificaciones diferentes del usuario. La reusabilidad también es cómo se puede ser otra vez utilizado este componente en aplicaciones particulares. El acoplamiento es uno de los temas importantes porque quiere decir con qué fuerza están relacionados los componentes entre cada módulo. Entre mayor acoplamiento haya entre cada módulo, pues mejor va a ser el rendimiento de los componentes. El uso de los componentes COTS es en sus siglas en inglés Commercial Off the Shelf, que se refiere a componentes comerciales que ya empresas realizan para venderlos hacia el uso basado en desarrollo de componentes, por ejemplo para clientes o para desarrolladores que quieran implementar un componente en una aplicación. Son paquetes que se compran como servicios generales y un ejemplo de ello es la empresa Microsoft, pues que ellos venden aquellos componentes. Las diferencias entre objeto y componente, pues un objeto es una entidad que tiene atributos y métodos, mientras que un componente puede estar compuesto por varios objetos que se relacionan entre sí para formar un solo módulo y para brindar un servicio a un cliente en específico. Los aspectos que tienen en común entre la programación orientada a objetos y el desarrollo basado en componentes, pues es que o sea, el desarrollo basado en componentes viene basado en lo que es la programación orientada a objetos, porque ellos tienen objetos y digamos métodos, atributos en cada uno de sus componentes que van relacionados para brindar el servicio. Bueno, esto ha sido la explicación de programación orientada a objetos y componentes y espero haberme hecho entender. Muchas gracias.